colegas invitados, ya los vamos a presentar. El acta de la sesión número 159 se da por aprobada y la sesión número 160 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley inició moción de los diputados señores Maya, Bernales y Videla y de la diputada señora Delgado, que modifica el Código del Trabajo para promover la inclusión laboral de personas mayores de 50 años de edad. Un oficio de la directora de presupuestos, por medio del cual remite respuesta a oficio de la comisión respecto a la implementación del aumento de presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Un oficio del jefe de gabinete de la subsecretaria de Obras Públicas, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la comisión acerca de eventual fiscalización especial sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento de las maquinarias que se utilicen por parte de la empresa contratista en las obras del puente sobre el canal del Chacao. Y por último, señor presidente, un oficio del director del trabajo, mediante el cual remite respuesta a oficio de la comisión e informa acerca de las fiscalizaciones a las empresas Colegio Green School de Copiapó y al Colegio Ambrosio Higgins de Vallenar. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, gracias, señor secretario. Bueno, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Perfecto. ¿Puntos varios? ¿Alguien tiene un punto vario? Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero saludar y darle la bienvenida al ministro, felicitarlo por su nuevo rol, también al nuevo subsecretario y por supuesto a todo el elenco que ha estado varias veces acá con nosotros, así que agradecerle a todos. Mire, la cuenta es algo muy puntual. Hoy día se reunió conmigo dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones. Entiendo que le están pidiendo a los distintos integrantes de la comisión reunión, básicamente para agradecer las gestiones que hicimos para el cambio que se produjo en el estatuto de personal de la Superintendencia de Pensiones, ¿no? Recordemos que esto algo muy antiguo, esto era muy antiguo y que era 100% de confianza, y lo que ellos planteaban era que transitáramos a lo que es hoy día la norma general, ¿no? Estatuto administrativo y alta dirección pública, y eso finalmente se aprobó durante la reforma, ¿no? El artículo 74 cambia el artículo 7 del decreto ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quise traerlo a esta comisión porque es un agradecimiento, por supuesto, me imagino que harán lo mismo con el Ejecutivo, pero esto parte en una reunión de esta comisión donde plantean este problema. Nosotros planteamos la alternativa de que si no era por la vía de la reforma de pensiones, fuera por la vía de una ley miscelánea. Finalmente se optó por la reforma de pensiones, y este es el tipo de cosas que pueden parecer menos vistosas de la reforma de pensiones, pero ayuda, ¿no? Porque ayuda a darle un estatus laboral similar al resto de las reparticiones públicas a los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Pensiones. Así que lo transmito como un agradecimiento a esta comisión de parte de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Ese agradecimiento también al expresidente, el diputado Cuello también, que fue parte de esa gestión. Diputado, ¿quién había? Diputado González, ¿te había levantado la mano? Ya. Bueno. Gracias, presidente. Bueno, un gusto saludar a los colegas y también al Ejecutivo, desearle éxito al nuevo ministro, que ojalá podamos tener un diálogo permanente y bueno. Presidente, aprovechando que está acá el Ministerio del Trabajo en pleno, quiero reiterar una solicitud que hicimos tiempo atrás a través de un oficio que esta mesa me apoyó, que tiene que ver con el reconocimiento al mundo de los trabajadores y las trabajadoras de la salmonicultura de nuestro país. Es un oficio que se despachó ya hace un tiempo y que no hemos tenido respuesta de parte del Ministerio del Trabajo. Hoy día lo estuve conversando con el Ministerio de Economía, hay voluntad de poder dialogar y conversar el tema, pero que es fundamental tener, la mirada del Ministerio del Trabajo. Así que yo le pido al nuevo ministro, por su intermedio, presidente, que podamos tener una conversación, que nos pueda recibir por lo menos con los trabajadores para plantearle la importancia de reconocer a los trabajadores de la salmonicultura de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. El diputado Santana y luego diputada Chicardini.
Gracias, presidente. Un tema de carácter local. Tomé contacto con trabajadores de la salud municipal de la comuna de Caldera, quienes me señalaron que desde el 13 de marzo están sufriendo intoxicaciones por emanación de gases en su lugar de trabajo, cuestión que ha significado, entre otras cosas, que en un promedio de entre 25 trabajadores a 37 por jornada estén siendo derivados a la Asociación Chilena de Seguridad. Cuestión que a mí me parece que es bien preocupante toda vez que son funcionarios de salud. La labor que cada uno de ellos cumple ha sido relevada sobre todo a propósito de la pandemia y el periodo post-pandemia también, y por lo tanto a mí me parece que las solicitudes que se han hecho a autoridades y organismos como el Ministerio de Salud, a través de la Seremi, a través del Servicio de Salud, han sido sin lugar a duda completamente insuficientes, y es por eso que quiero solicitar, señor presidente, que se oficie tanto a la Inspección del Trabajo como al Ministerio de Salud nuevamente para pedir información acerca de los resultados de los procesos de fiscalización que se han hecho en este lugar, que han generado este problema ambiental en los trabajadores de salud de la Municipalidad de Caldera. Valorar, por cierto, que la alcaldesa Brunilda González haya tomado la rienda de este asunto, porque se convocó a una reunión para el día de mañana, pero me parece que la obligación y el rol que cumplen algunas instituciones de cara a fiscalizar el correcto cumplimiento de la normativa ambiental en lugares de trabajo, una cuestión fundamental y que no se puede soslayar. Así que solicito ese oficio dirigido tanto al Ministerio de Salud como a la Inspección del Trabajo en la región de Atacama. Perfecto, ¿habría acuerdo? De acuerdo. Diputada Chicardini. Sí, presidente, quería pedirle a la comisión si es que era posible remitirle una solicitud al Ejecutivo a través de la ministra de Salud y también al ministro del Trabajo, toda vez que el año 2008 la presidenta Michelle Bachelet, bajo su mandato, a través de una resolución exenta, la 354, se estableció como el Día de la Atención Primaria de Salud. Y de esta manera se podían hacer actividades recreativas, conmemorando y reconociendo también la labor que cumplen cada uno de estos funcionarios y funcionarias dependientes, ¿no es cierto?, de los municipios particularmente, a través del ítem gasto de representación, protocolo y ceremonial. Y el año 2024, a través de un dictamen de la Contraloría, finalmente se determinó que no se podía continuar, ¿no es cierto?, con esta lógica que venía del año 2008, es decir, no hacer uso de estos recursos. Yo siento, presidente, que hay un desmedro de ya un derecho conquistado que se había establecido en el año 2008 a través de una resolución exenta. Sí, probablemente se requiere de un dictamen. Es lo que hoy día esperan como respuesta los trabajadores y trabajadoras. Y es por eso que la solicitud justamente va en esa línea. O sea, ¿cómo es posible de que podamos retomar esto por la vía formal, administrativa, que sea un camino viable justamente para poder seguir haciendo lo que se venía realizando durante muchos años y que hace un tiempo atrás se toma una determinación distinta por parte de la Contraloría? Evidentemente hay situaciones que tienen que ver con ajustarse a normativa y probablemente con recursos fiscales de por medio, pero volviendo a lo central, creo que se merecen un día para poder reconocer la atención primaria de salud. Se merecen los funcionarios y funcionarias que desde lo público, desde el aparato estatal, se pueda justamente considerar ese día especial para ellos y que se le pueda atender y evidentemente generar las condiciones de reconocimiento que todos y todas en eso creo que estamos de acuerdo, pero que hoy día se le ha truncado por la vía, ¿no es cierto?, de este dictamen de Contraloría. Presidente, pedir al Ejecutivo que pueda reconsiderar aquello. Pedir al Ejecutivo que pueda darle la oportunidad, incluso, ¿por qué no pensarlo desde la vía legal, de que se le pueda, ¿no es cierto?, mantener este día de la atención primaria de salud a tantos funcionarios y funcionarias de nuestro país? Eso, presidente. Gracias, diputada. ¿Nos está solicitando un oficio, no? ¿En esa materia? ¿Sí? Sí, yo creo que da para mandar oficios al Ministerio de Salud y a el Ministerio del Trabajo. ¿Habría acuerdo? Sí. Acuerdo.
¿Alguna otra palabra? Estamos sobre puntos varios. Diputado Sauerbaum, vamos para que avancemos en la... Sí, gracias, presidente. Sí, respecto, bueno, saludar al ministro, no lo habíamos tenido en la comisión desde que asumió, así que desearle éxito y suerte. A su equipo también, y hacer un comentario respecto de una nota de prensa que salió hoy día, presidente, que ha sido parte de la preocupación que yo he expresado en la comisión y se lo dije a usted mismo ese día que conversamos. La verdad que la nota dice: la mitad de las mujeres de 60 o más años trabajan lo hacen en la informalidad laboral. Entonces, justamente es lo que yo le comentaba hace unos días. Nosotros hay dos temas que nos preocupan fundamentalmente, y por eso lo quiero decir delante del ministro, que tienen que ver justamente con los 2.600.000 trabajadores más o menos que tenemos hoy día en la informalidad laboral, y segundo, respecto de lo que es la productividad de los trabajadores hoy día, que ha tenido una baja muy contundente en las últimas décadas. No es una cosa que se haya venido haciendo hace poco tiempo, sino que hace ya 15 años la productividad de los trabajadores viene bajando, y eso implica tener menores salarios reales, ¿cierto? Y un impacto muy importante también en las empresas que, aunque quisieran, no pueden, ¿cierto?, mejorar las condiciones laborales. Entonces, yo le quiero exponer esto para que el ministro, como uno de sus temas prioritarios, ¿cierto?, sea combatir la informalidad laboral, sobre todo de las mujeres. Se calcula aquí mismo que son alrededor de 600.000 las mujeres que trabajan mayores de 60 años, ya con edad de jubilar, pero que están haciéndolo en la informalidad. Pero además, presidente, no solamente de las mujeres, sino que también de los hombres, considerando que hoy día los últimos números que tenemos es que en Chile se están jubilando los hombres con mayores, incluso mayores de los 70 años, por lo tanto hay una cantidad de años bien importante en donde los hombres vuelven al mercado laboral con un nivel de informalidad muy importante, perjudicándolos, ¿cierto?, porque no tienen ni ningún servicio básico como su propia previsión, salud y obviamente otros resguardos sociales. Así que yo le planteo esto, presidente, para que quede constancia y que el ministro sepa que una preocupación importante de la comisión tiene que ver también con estas situaciones de informalidad laboral y también de la productividad de los trabajadores. Perfecto, gracias, diputado. Justamente eso es una de las conversaciones centrales que vamos a tener el día de hoy. Bueno, si no hay más puntos varios, pasamos entonces a la orden del día. Primero que todo, saludarlo, ministro, nuevo ministro, desearle todo el éxito. Esta comisión también está a su disposición para trabajar mano a mano, con las diferencias también que se puedan plantear legítimamente, con las coincidencias, y aquí siempre va a ser bienvenido para poder conversar justamente el detalle legislativo que nos corresponde a nosotros trabajar. También darle la bienvenida al nuevo subsecretario, Pablo Chacón. Muchas felicidades por su nuevo nombramiento. Tiene harta experiencia por lo que hemos visto, así que también bienvenido a esta comisión siempre que usted lo requiera, y también de todos los parlamentarios acá va a estar toda la disponibilidad también de avanzar en lo que usted estime pertinente. Saludar también a Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, ya lo hemos tenido mucho en esta comisión. Don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, y don Juan José Cárcamos, director del Instituto de Previsión Social. Bienvenidos. Bueno, esta sesión es la primera sesión tanto del ministro como del subsecretario. Es también inicio, entre comillas, de el último año del gobierno, y nuestra motivación en esta sesión es justamente conocer, primero que todo, cuál va a ser la agenda del nuevo ministro, del nuevo subsecretario, conocer cuál va a ser la batería de proyectos legislativos a las cuales nosotros nos vamos a ver enfrentados para debatirlas, y luego, en particular, en una segunda etapa, ver cómo va a ser la implementación de la reforma de pensiones. Hay muchas consultas que han planteado acá los parlamentarios en comisiones anteriores, y en ese mismo orden quisiéramos también que pudiésemos avanzar en esta exposición. Allí, usted, ministro, le dará las palabras a quien usted estime pertinente para cada tema, pero en principio conocer a modo general cuál va a ser la agenda legislativa de usted como ministro, de usted como subsecretario, y luego vamos avanzando en lo que es el detalle de la implementación de la reforma de pensiones. Así que, sin más, ministro, le damos la palabra, le damos la bienvenida y estamos a su disposición. Bueno, muy buenas tardes. Saludar a todos los integrantes de esta comisión, a todos los diputados y diputadas con los cuales nos ha tocado en distintas instancias en su momento en mi rol de subsecretario trabajar,
Bueno, como ya se presentaron, nos acompaña el subsecretario Chacón, subsecretario del Trabajo, y el subsecretario Reyes, subsecretario de Previsión Social. Y además nos acompaña el superintendente Osvaldo Macías y el director del IPS, Juan José Cárcamo. El objetivo de la presentación es que hoy día podamos dar a conocer cuáles van a ser, primero, una visión panorámica de nuestro diagnóstico sobre la situación de empleo en el país, que también va a justificar en buena medida las prioridades que el presidente nos ha marcado en la agenda laboral, para posteriormente hacer una exposición medianamente extensa, de esto podemos hablar bastante, que es sobre la implementación de la reforma de pensiones, que al menos ya en el Senado ha sido una preocupación relevante, entendiendo que es una implementación desafiante, pero que además va a trascender a este gobierno. Por lo tanto, implica ir construyendo ciertos acuerdos de Estado, entendiendo que aquí todos los actores que concurrieron al acuerdo deben velar por fiscalizar su buen cumplimiento, pero también manifestar un interés de que la reforma se logre, sobre todo considerando las expectativas ciudadanas que hay asociadas a esta. Así que vamos a hacer ese orden de presentación. De ahí las láminas vamos a hacer un cambio porque teníamos primero la implementación de la reforma, pero lo vamos a dejar para el final, entendiendo que es un tema en específico que va a requerir de algo de tiempo para poder explicar la complejidad de la implementación. En primer lugar, nos gustaría presentar una pequeña panorámica del mercado laboral. Como saben, este es un tema de máxima preocupación ciudadana, lo discutimos regularmente en los distintos trabajos que hacemos a nivel regional. Existen distintas discusiones al respecto, pero al menos nos gustaría, por un lado, mostrar una panorámica de lo que es hoy día la situación de empleo y particularmente donde nosotros entendemos que está el foco de preocupación y, por lo tanto, el tipo de propuestas de política pública que queremos proponer justamente para abordar ese diagnóstico común. Como saben, la situación de empleo que recibimos el año 2022 en enero, febrero, marzo, producto de la pandemia, era una situación bastante deteriorada. Durante estos últimos 3 años, a diciembre, enero, febrero del año 2025, se han creado alrededor de 600.000 puestos de trabajo, que obviamente estos puestos de trabajo a propósito de la coyuntura tienen que ver con la coyuntura económica, con la coyuntura internacional, con las acciones que realiza un determinado gobierno, de los cuales, algo que nos parece muy relevante señalar, el 92% son formales, el 57% de esos empleos son de mujeres y el 76% de esos empleos de mujeres son formales. Algo que es bien relevante señalar, el 75% de esos empleos son asalariados privados. Nos interesa ir colocando algunos focos a propósito muchas veces de cómo la discusión pública toma efectos, no para minimizar las problemáticas de la informalidad o el desempleo, sino que más bien para plantear dónde creemos que hay que poner el foco hoy en día. Ha habido un fuerte aumento de la fuerza de trabajo, lo que también ha provocado un aumento menor en el número de desocupados, y durante estos 3 años la recuperación de la tasa de ocupación y participación ha sido de 2,2 y 2,8 puntos. Pero aquí un par de datos que nos interesa relevar es que la principal fuente de creación de empleos este último año ha sido en el sector asalariado privado formal. Eso es algo que al menos los distintos analistas también han formulado, pero nos parece importante colocar el punto I a propósito de los debates que muchas veces se abren sobre el empleo público y sobre la informalidad, cuestiones que también el gobierno ha dado distintas estadísticas, distintos informes, pero nos parece que esta foto también nos permite entender bien hacia dónde queremos apuntar con algunos proyectos de ley, uno en particular que le queremos presentar a este Congreso. La siguiente, por favor. Si ustedes lo ven aquí en esta gráfica, desde el inicio del gobierno se han creado cerca de 600.000 puestos de trabajo, creación empujada principalmente por el empleo formal, e incluso si uno descuenta los asalariados públicos, que también es algo que ha salido en el debate, estamos hablando de alrededor de 495.000 puestos de trabajo en ese periodo de tiempo. Y el empleo femenino es el que más se ha recuperado, entendiendo también, y esto hay que decirlo, que hubo un retroceso importante durante la pandemia de la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero que hoy día ya alcanza signos de recuperación, salvo en el sector informal. Nosotros lo hemos planteado en distintos espacios, que a nosotros como gobierno, y creo que a nadie en esta sala le interesa que la recuperación de los puestos de trabajo que faltan sea a propósito de la informalidad, y por lo tanto el foco tiene que estar puesto justamente en la creación de puestos de trabajo formales.
La siguiente, por favor. Ahora, dicho eso, nos parece que también hay que entender algunas tendencias que están ocurriendo que son más estructurales en el mercado laboral. Particularmente el empleo joven, la tasa de participación de los jóvenes en el mercado laboral tiene prácticamente una década de reducción, ¿ya? Y particularmente en el último tiempo, muchos jóvenes que en la pandemia salieron a buscar un empleo, volvieron a estudiar a la educación superior, lo que uno debiera considerar que es una buena noticia, o bien, en la medida del cambio demográfico que está ocurriendo, también hay menos jóvenes en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la reducción de la participación de los jóvenes en el mercado laboral, si bien uno a partir de ciertas políticas públicas puede revertirlo, hay ciertas tendencias estructurales que se observan desde hace una década y que, salvo el periodo de pandemia, la tendencia se ha ido manteniendo. Un segundo elemento que también es importante señalar, y aquí el diputado Sauerman lo ha señalado, tenemos una preocupación particular por las personas mayores de 55 años que están teniendo más dificultades de reinsertarse al mercado laboral y son el grupo que hoy día tiene el mayor desempleo de larga duración, 9 meses, 12 meses, y por lo tanto ahí hay que poner un foco importante. Y tercero, el principal crecimiento de la fuerza de trabajo en los últimos años ha estado dado por la recuperación del empleo laboral femenino, que es la tasa de la tendencia positiva que se ha mantenido por lo menos en los últimos años. Es el principal motor de la creación de puestos de trabajo, es el trabajo femenino. Y pese al retroceso que hubo en la pandemia, ya podemos observar una recuperación en los distintos indicadores del mercado laboral. La siguiente, por favor. Dos cuestiones adicionales. Respecto a la desocupación, que es la cifra que generalmente todos los trimestres tendemos a comentar, en algunos casos un par de puntos decimales que mejora, en otros casos a veces un par de puntos decimales que disminuye. Dos cuestiones importantes. El desempleo ha venido aumentando significativamente desde el año 2013. Es una tendencia que no es de los últimos, ni del último gobierno ni de los últimos 2 gobiernos, sino que es una tendencia que ya lleva algo así como una década, pese a que en el último año hemos observado una reducción de la desocupación. Por lo tanto, aquí hay una tendencia más estructural que hay que observar con atención, a diferencia de la informalidad laboral, que hoy día, pese a que sigue siendo una preocupación del gobierno, en el último año la informalidad laboral ha disminuido, y eso es importante. No es que una tasa de 26,1 como gobierno nos deje satisfechos, pero hay que recordar que históricamente en el país las tasas de informalidad estuvieron en 27 puntos, 28 puntos, llegaron a estar en los 30 puntos. Creo que todos debiéramos estar de acuerdo acá de lo importante que es combatir la informalidad, pero hay que afinar bien el diagnóstico de dónde están los focos relevantes, y hoy día encontramos la tasa de informalidad más baja que tiene la serie desde el año 2017. Es relativamente alta en relación a los países de la OCDE, sí, y es relativamente baja si nos comparamos con los países latinoamericanos. Pero lo importante de esto es entender cuál es la composición de esa informalidad, porque tiene políticas públicas distintas dependiendo del grupo en particular. La siguiente, por favor. Básicamente hay un grupo en particular, hay dos grandes grupos de estos 2.5 millones de trabajadores informales. Los trabajadores informales por cuenta propia, independientes, muchas veces uno los observa, son los que más nos vienen al imaginario cuando uno piensa en trabajo informal, cuya vía de solución tiene que ver con la formalización a través de impuestos internos, a través de ciertas políticas que está llevando adelante el Ministerio de Economía, a la formalización de los emprendimientos y también, hay que decirlo, a combatir las redes de crimen organizado que muchas veces están detrás de estos puestos de trabajo informales. Pero desde la perspectiva del Ministerio del Trabajo, el foco de preocupación está en los trabajadores asalariados informales, que es lo que deberían estar regulados por el Código del Trabajo, tener un contrato, una cotización, el pago de sus previsiones. Y este dato nos parece fundamental que esta comisión lo conozca. Alrededor de 735.000 trabajadores informales lo hace en empresas formales. Es decir, empresas que tienen un RUT, de trabajadores que llegan en un momento de la jornada a un lugar de trabajo, tienen un horario, tienen subordinación, tienen una jefatura, pero no tienen contrato o bien se encuentran con el no pago de cotizaciones. Si es que nosotros de esos 735.000 redujéramos en 125.000, los informales bajaríamos un punto la informalidad y llegaríamos a la meta que nos puso el presidente de 25 puntos.
Entonces, esto es bien importante señalar porque estamos hablando de empresas que incumplen la normativa laboral, que tienen deudas previsionales y de las cuales el 22% de esos 735.000 está en empresas de 50 o más trabajadores. Entonces, esto no es solo un fenómeno asociado a las pymes. Un 42% son mujeres, un 17% son jóvenes, y algo que también es bien relevante, el 84% de estos informales asiste regularmente a su lugar de trabajo, cumple horarios, cumple jornada y se encuentra en esta situación de informalidad. De aquí que hayan dos políticas que estamos desplegando. La primera es una modernización muy significativa a los sistemas de fiscalización de la Dirección del Trabajo para detectar a estos trabajadores informales dentro de empresas formales. Y segundo, el proyecto que vamos a presentar también en este Congreso, que es la reforma del sistema de subsidios laborales. Pero vuelvo a insistir que este foco, que es prácticamente un 30, un 28% de la informalidad, es foco directo del Ministerio del Trabajo y muchas veces queda invisibilizado a propósito de otras formas de informalidad que requieren de otro tipo de políticas y que están más asociadas a la formalización de los emprendimientos, de proyectos como el monotributo, la monocotización u otras discusiones que hemos tenido en otro momento en la comisión. Y no es un fenómeno exclusivo de las pequeñas empresas. Aquí hay empresas de gran tamaño, un 12% de empresas de gran tamaño, de más de 200 trabajadores, que tienen trabajadores en la informalidad. Por lo tanto, esa foto a nosotros nos permite ajustar de mucho mejor manera a dónde apuntar políticas de solución. Un caso particular también que tiene que ver con un cambio administrativo. En el caso de los trabajadores de plataforma, los riders, los trabajadores conductores de pasajeros, hay una ley que está aprobada, que es ley hace varios años en el Congreso, y teníamos una enorme dificultad de formalizar a esos trabajadores. A partir de una gestión que hicimos con el Servicio de Impuestos Internos, logramos este año 2024 formalizar a 90.000 trabajadores de plataformas digitales. Solamente por una gestión administrativa del Ministerio del Trabajo con Servicio de Impuestos Internos, a veces los trabajadores emiten boleta y durante el año 2025 van a ingresar a la Ley de Seguros de Accidentes y de Enfermedades Laborales. Ese es un cambio bien significativo porque estamos hablando de casi 100.000 trabajadores que se formalizaron por una gestión administrativa y una coordinación entre distintos servicios del Ministerio que también están ayudando a esta reducción que hemos visto en la informalidad laboral. Le voy a pedir, si podemos ahora, después de esta primera panorámica que queríamos ofrecerle de nuestra lectura del mercado laboral, pasar al punto 3, que son las reformas laborales que van a estar encabezadas con el Ministerio y también por el subsecretario del Trabajo y en algunos casos también por el subsecretario de Previsión Social, que tienen que ver con la Agenda Legislativa Ministerial 2025. Y ahí les pido que mantengamos en la retina esta lectura que teníamos del empleo, porque nos parece relevante también este tipo de políticas. El primero, y eso lo planteó el presidente, siendo la primera prioridad presidencial de nuestra gestión, la buena implementación y la correcta implementación de la reforma de pensiones. La segunda prioridad que nos ha puesto sobre la mesa es avanzar en el proyecto de ley que equipara el derecho de sala cuna para los trabajadoras y trabajadores independientes en las condiciones que se establecen en el boletín 14.782 y que establece que ya, como saben, está en estado de tramitación. Nosotros presentamos una indicación sustitutiva al proyecto presentado por el presidente Piñera y hoy día se encuentra en el Senado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y esperamos que ya con el retorno de la semana distrital podamos iniciar su tramitación en el Senado. Como gobierno hemos presentado una indicación sustitutiva con el objetivo de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres, ampliando el acceso al derecho a sala cuna a padres y madres. Se propone la creación de un fondo de sala cuna destinado a aportar al financiamiento del referido derecho a través de un aporte del empleador y del Estado, propiciando eliminar barreras como por ejemplo las 20 mujeres como requisito mínimo para poder otorgar el derecho, que el derecho pueda ser ejercido por papás o mamás, y este fondo que esperamos permita cubrir este déficit que hay hoy en día, y solamente para darle dos ideas de lo relevante que es esta política pública y la necesidad de construir un acuerdo transversal en el Congreso. Algunos economistas han calculado que solamente esta brecha que genera la sala cuna tal como la conocemos puede generar diferencias de ingresos. Si las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres están en torno al 20-22%, hay cerca de 6 a 8 puntos que lo explica solamente este acceso desigual a la sala cuna y este costo que implica que cargan finalmente las mujeres. Y otro dato que es muy relevante, prácticamente un tercio de las mujeres que no salen ni siquiera a buscar trabajo, que están fuera del mercado laboral,
no lo hacen por razones de cuidado, el 31%. En cambio, cuando uno le consulta a los hombres por qué no salen a buscar pues, un trabajo, solo el 2% lo hace por razones de cuidado. Entonces, aquí hay una posibilidad efectiva de generar un cambio muy significativo en materia de participación laboral femenina, aumentos en productividad, que los empleadores puedan captar a los mejores talentos independiente de las barreras que pueden generar muchas veces los cuidados. Y además, el día de ayer en el Senado se aprobó otro proyecto de ley, que es una ley que moderniza el sistema de salas de jardines infantiles públicos, y también ahí se está avanzando en el fortalecimiento de la red pública a propósito también de ciertas demandas que habían en ese sector. Entonces, este es un proyecto prioritario que de momento va a seguir avanzando, esperamos su trámite en el Senado, y una vez que esperamos en el Senado se pueda aprobar, pasaría aquí a la comisión y seguiríamos su tramitación en la Cámara. Sí, va a tener urgencia. Ministro, Sí. y le pido a los diputados que no intervengan mientras el ministro está haciendo la exposición, dado que las preguntas quedaron para el final. Ministro, usted tiene la palabra. Bien. En segundo lugar, vamos a proponerle a este Congreso en un proyecto que va a ingresar por la Cámara de Diputados y Diputadas, que es el rediseño del subsidio al empleo. Este es un proyecto que busca básicamente abordar ese diagnóstico que les presentaba respecto a las dificultades que tienen ciertos grupos en particular para insertarse en el mercado laboral. Nosotros tenemos un sistema de subsidios que básicamente se anclan en dos herramientas, el bono al trabajo mujer y el subsidio al empleo joven, dos herramientas que estuvieron pensadas para las características del mercado laboral de la primera década del 2000. Hoy día, por distintas razones, es un subsidio que está concentrado en muy pocas empresas, de hecho alrededor de 800 empresas captan este subsidio, no hace diferencias significativas para que un empleador decida contratar a una nueva mujer o un nuevo joven en la empresa, sino que más bien lo que ocurre básicamente es que son empresas que a veces ocupan la planilla para acceder a este beneficio dentro de los marcos normativos que la ley les permite, pero hoy día no tenemos una herramienta flexible para abordar las distintas coyunturas de empleo. De hecho, durante la pandemia se tuvo que crear un IFE jóvenes, un IFE mujeres, teniendo un subsidio al empleo joven y un bono al trabajo mujer, porque eran herramientas que tienen montos muy pequeños, tiempos de duración que pueden llegar hasta 7 años en el subsidio, una persona, con alta insatisfacción de los usuarios por los montos y que, como les decía, no genera cambios significativos en las decisiones de los empleadores para contratar a estos grupos. La propuesta que vamos a realizar eleva los montos, ajusta los tiempos para que efectivamente esto sea una palanca para crear empleos y por lo tanto hay un incentivo al empleador y un incentivo al trabajador, pero también lo suficientemente flexible para que en algunas coyunturas económicas, en algunas situaciones de emergencias, el Estado cuente con una herramienta que no implique cada vez que eso ocurre venir al Parlamento a buscar modificaciones. Entonces, en ese sentido, creemos que es una herramienta que va a dejar mejor preparada a la institucionalidad para las coyunturas que estamos viviendo hoy día a propósito, por ejemplo, de la guerra arancelaria. Este es un proyecto que no va a tener efecto inmediato en los próximos meses porque es un proyecto que esperamos que, en caso de que lo apruebe este Congreso, empiece a funcionar con una transición, pero va a enfocarse en 4 grupos: mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad. Y ese conjunto de grupos, entendiendo herramientas flexibles que en algunos casos permitan potenciar más a un grupo que requiere necesidades u otro. Va a haber un observatorio laboral, va a entrar por la Cámara, es un proyecto que va a entrar por la Cámara de Diputados. Y ese es un proyecto que esperamos también durante el mes de mayo presentarlo. Entendemos que va a generar una discusión importante, pero ya al menos lo hemos presentado en el Consejo Superior Laboral y al menos tanto empleadores como trabajadores han visto con buenos ojos las principales directrices del proyecto. Tercero, el reajuste del salario mínimo 2025. Como gobierno ya iniciamos las conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores y esperamos durante las próximas semanas también traer un proyecto de ley para poner a discusión aquí en el Congreso y es algo que ya estamos al menos como gobierno trabajando. Esos son los 3 primeros proyectos. De ahí tenemos una agenda que tiene una temporalidad ya más pensada para el segundo semestre, pero son parte de los compromisos que como gobierno seguimos manteniendo. Uno que tiene que ver con la negociación multinivel,
y que al menos en ese contexto hemos trabajado un proyecto de ley que se está trabajando ahora en el interior del Ejecutivo, que ha llevado adelante distintos procesos de diálogo social, y si bien entendemos que este es un proyecto que ha generado discusión, entendemos que esa discusión se tiene que dar también aquí en el Congreso en su momento, y serán para los parlamentarios y las parlamentarias las que podrán discutir sobre las valoraciones a propósito de un proyecto que es parte de nuestros compromisos programáticos y también que creemos que permite proyectar una agenda de futuro. En quinto lugar, tenemos algunos proyectos que si bien son acotados a sectores, algunos ya han sido discutidos aquí en esta comisión, otros que están en trámite en el Senado, que son el proyecto de ley que crea el contrato de buceo, el proyecto de ley que reconoce la función de recolectores de residuos domiciliarios. Ambos ya comenzaron su tramitación en el Senado y fueron aprobados en general ambos proyectos y esperamos también que prontamente sean proyectos que se transformen en ley. Cabe recordar que hace pocos días en Aysén hubo otra muerte lamentablemente de un buzo y entendemos que estos proyectos justamente apuntan a ir mejorando las condiciones de seguridad y salud en dos grupos que entendemos que tienen altos riesgos por las características que tienen sus trabajos. Y un proyecto de ley también que se discutió y que se aprobó en esta comisión, al menos su tramitación, su primer trámite, que es el proyecto del contrato de trabajo de salvavidas. Finalmente, el nuevo sistema de calificaciones de enfermedades profesionales es un proyecto de ley que ya lleva una discusión importante aquí en esta comisión. Han habido una enorme cantidad de audiencias, estamos a la espera de la presentación de indicaciones y es un proyecto que ha llevado adelante el subsecretario Reyes y aquí en esta comisión han habido un tiempo ya importante de debate al respecto, pero es parte también de los proyectos que tenemos en carpeta y esperamos también en la medida de, primero obviamente, y por eso la priorización tiene también un orden de prioridades para el gobierno, en la medida que vamos avanzando en los proyectos que hemos definido como prioritarios, podemos también ir avanzando en estas otras agendas de gobierno. Finalmente recordar que por lo menos Congreso aquí en esta sala se aprobó en la Cámara el proyecto de igualdad remuneracional. Este es un proyecto que actualmente se encuentra en el Senado. Y también el convenio 81 de la OIT, que ya fue aprobado en su segundo trámite en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y esperamos que prontamente pueda ser visto en sala, esperamos también para su ratificación. Tanto el convenio 81 eventualmente y el convenio 155 que ya fueron aprobados, esperamos también que sean parte de la memoria del Estado chileno en la próxima conferencia de la OIT a realizarse durante este año, porque entendemos también que ahí hay un aporte y un trabajo ya recorrido, así como también tenemos que presentar la primera memoria del convenio 190 de la OIT, recordando que ya estamos en el primer año de presentación de la memoria, pero en su segundo año desde que este Congreso aprobó el convenio. Bien, ahora le pediría si podemos volver al punto 2, que es el punto sobre la reforma previsional. Bien, yo voy a simplemente presentar un par de láminas y de ahí voy a dejarle la palabra al subsecretario y al superintendente y al director del IPS. Pero en primer lugar me gustaría transmitir que este es quizás uno de los desafíos de política pública más importantes que hemos enfrentado como país en la última década, tanto por la profundización y los avances en materia de beneficios sociales, porque implica la creación de una institucionalidad nueva, porque supone un modelo mixto que también va a implicar una serie de trabajos en términos normativos, institucionales, de creación de gobernanza, y también por algo que creemos que es muy relevante, que tiene que ver con un acuerdo que se construyó en este Congreso y que da lugar a un sistema donde como gobierno, pero también los distintos actores, tanto del oficialismo como de la oposición, concurrieron a un acuerdo y le planteamos a la ciudadanía ciertos hitos, ciertos recorridos, ciertos beneficios que este proyecto de ley, esta ley establece. Y por lo tanto es muy relevante que en tiempo y en forma la reforma previsional se implemente de buena manera. Tiene que ver también con la confianza que tiene la ciudadanía en la política y en el valor también de los acuerdos
que podemos alcanzar y por lo tanto en su implementación también está en juego el valor que pueden tener acuerdos a los que todos concurrimos y que se deben expresar en una correcta implementación. Dicho eso, el día de hoy estamos nosotros en un proceso ya de plena implementación. Hay tiempos legales que la propia reforma establece y donde solamente para que tengan un botón de muestra, la siguiente por favor, se ha construido una gobernanza que está siendo liderada tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pero también a nivel ejecutivo se encuentra la Subsecretaría de Previsión Social, que cumple el rol de coordinación, la Dirección de Presupuesto, el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería General de la República. Esto además sin contar con el papel que juegan las FPs, también las que juegan, por ejemplo, el IPS, el que juega el Previrred y entre otros actores. Por lo tanto, el nivel de coordinación que tenemos que estructurar es de una importancia general y de ahí la relevancia que le hemos dado y la prioridad que el presidente le ha puesto a esta implementación. Y en segundo lugar, para que tengan un botón de muestra, la siguiente por favor, se han definido al menos seis áreas, seis líneas prioritarias que incorporan alrededor de 19 proyectos que van a permitir una buena ejecución para la implementación de la reforma de pensiones, para cada una de las cuales hay equipos, hay encargados, hay responsables, que son básicamente la implementación del seguro de cesantía, que está asociado al seguro de lagunas, que hay que recordar que es el primer beneficio que empieza a operar ahora en el mes de mayo, el seguro social previsional, que está relacionado con la constitución del fondo, el régimen de inversión, las licitaciones, recaudaciones de cotizaciones, entre otras, y también requiere una serie de decisiones y también de proyectos de ley que tenemos que enviar aquí a este Congreso para su correcta implementación. La PGU, tanto en términos de pago como de metodología de suficiencia del pago de la PGU, entendiendo también que ahora en el mes de septiembre va a iniciarse el primer alza de la PGU a los mayores de 82 años a 250.000 pesos. En cuarto lugar, las normativas que regulan y hacen cambios en la industria de FPs, el papel del IPS como prestador de servicio, los nuevos sistemas de cobranza, licitaciones de afiliados, inversiones, fondos generacionales, entre otros. En quinto lugar, el fortalecimiento institucional que requiere o que obliga esta ley. Y en sexto lugar, un sistema de información tanto para empleadores como para beneficiarios, que también supone el acceso a datos que va a tener la ciudadanía al respecto. 19 planes, sí. Disculpe. Voy a llegar ahí. Siga, ministro. Adelante. No son proyectos de ley, son equipos de proyectos. Sí. Sí, solamente son 3 proyectos de ley los que incorporan. Entonces, siga más, ministro. Solo para finalizar esta parte y darle la palabra al subsecretario, señalar que este es el principal objetivo en que como ministerio estamos enfocados, como gobierno, para nosotros también va a ser importante, así como lo hicimos en el Senado, poder estar también en esta comisión, estar reportando regularmente de los estados de avance, porque también entendemos que es de interés de este Congreso saber cómo va avanzando la implementación de la reforma. Sabemos que en el último tiempo se han generado quizás en algunos actores de la opinión pública cierta desconfianza sobre el papel que juegan estos actores, pero hay que señalar que tanto la Superintendencia, el propio IPS, la Tesorería General de la República, la experiencia que hay de equipos que ya han participado de otras reformas de este calado, al menos tienen a los mejores equipos funcionando y al menos para nosotros el foco va a estar puesto en informar a la ciudadanía respecto a cómo va a operar todo el sistema de beneficios, pero también a los distintos actores del ecosistema de pensiones, las distintas decisiones que tienen que ir tomando y las modificaciones que la propia ley les va a ir mandatando a lo largo de estos 30 meses de implementación. De ahí la relevancia también de involucrar en este seguimiento al Congreso, porque esta es una reforma cuya implementación va a trascender a este gobierno. Y por lo tanto hay que asegurarnos de que la implementación refleje de buena manera lo que la ley se aprobó, pero también porque entendemos que este es un esfuerzo de Estado y no solamente de un esfuerzo de este gobierno. Así que en ese marco es que ahora vamos a entrar al detalle de la presentación y por su intermedio, presidente, darle la palabra al subsecretario Reyes.
Adelante, subsecretario. Tiene la Gra- palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero quedarme un poquito en la lámina anterior, todavía no pasar a esta. Efectivamente, aclarar que no estamos hablando de proyecto de ley, estamos hablando de 19 equipos de proyecto que están compuestos por representantes de las distintas instituciones que observamos anteriormente, DIPRES, Tesorería General de la República, la Superintendencia de Pensiones, el IPS, la propia Subsecretaría, equipos del Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda, que han nominado representantes en las áreas normativa, operacional, tecnológica y también comunicacional, porque cada uno de estos proyectos aborda esos distintos temas, estos 19 proyectos que están vinculados. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, a los hitos principales de esta reforma. Esta reforma fue publicada, el proyecto de ley ya fue publicado en el Diario Oficial el día 26 de marzo, no obstante estos equipos a los cuales hacemos mención están trabajando desde el 31 de enero en estas materias, no solamente en reuniones entre las distintas instituciones involucradas, sino también en reuniones con terceros proveedores de servicios que van a verse involucrados, como el caso de Previred, administradores de fondos de cesantía y otras instituciones que están vinculadas en esta materia. Como digo, el día 26 de marzo se produjo el primer hito con la publicación de la ley 21.735 y en ese momento se produjo un primer efecto que probablemente pasa desapercibido para muchos, pero tiene mucha importancia para las pymes, es que los costos de cobranza prejudicial ya no son de cargo de las empresas o de las micro y pequeñas incluidas, sino son de cargo de las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, eso es un primer cambio en la gestión de estos fondos provisionales. Ya en este mes de abril estamos preparando, y debería darse a conocer la próxima semana, una propuesta del presidente para los consejeros del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Recordemos que tiene una estructura colegiada, hay 5 consejeros que deben ser nominados a más tardar y constituidos como administrador de este fondo en el mes de agosto próximo, y ese envío de propuesta deberá ocurrir antes de que termine este mes, de acuerdo al calendario previsto. Ya también están publicadas, y se va a referir a eso el superintendente, las primeras normas de la Superintendencia de Pensiones. Algunas ya están definitivas, como son las del seguro de laguna, algunas otras están en consulta pública para los hitos que vienen con posterioridad, y particularmente a partir del 1 de mayo comienza a operar el seguro de laguna. Yo quiero hacer hincapié en esta medida, que es de mucha relevancia. No nos olvidemos que en todos los diagnósticos de por qué las pensiones eran tan disminuidas, bueno, el factor laguna, y particularmente en el caso de las mujeres, siempre fue determinado como factor estructural del sistema de pensiones, y aquí hemos encontrado una manera de solucionar esa situación. En el mes de junio ya se tiene que presentar un proyecto de ley que está en elaboración, porque tiene 90 días para ser elaborado, sobre los ajustes operativos regulatorios necesarios para el seguro de invalidez y sobrevivencia, y un proyecto de ley que va a venir a esta Cámara para el traspaso de ese seguro de invalidez y sobrevivencia hacia el seguro social. En agosto ya debe constituirse este administrador del fondo, porque se inicia la primera recaudación del primer 1% de parte de los empleadores, de los cuales un 0,1% va a las cuentas individuales y un 0,9% va a este seguro social, que ya comienza su operación, en el cual en el periodo transitorio tiene un rol la Tesorería General de la República. Por eso aparece ahí dentro de la institución involucrada, porque es la entidad que durante este periodo de transición, mientras no esté generado las cuentas y toda la administración del FAP, hace esta administración de recursos, cobranza, inversiones, si es que hubieran, pero es de todas maneras un rol transitorio. En el mes de septiembre de este año se aumenta la PGU para el primer grupo de beneficiarios, los que tienen 82 o más años, que son cerca de 500.000, aumentan los montos de los beneficios solidarios de invalidez, comienza a regir el nuevo cálculo de intereses de las deudas provisionales, la nueva fórmula, y debe estar presentado también un proyecto de ley de reestructuración del Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilidad Económica. El siguiente, por favor. En el 2026, en enero, comienza el primer pago de beneficios. Esto es el reconocimiento por años de cotización,
el seguro social, primer beneficio para los pensionados, y la compensación para mujeres por expectativas de vida. Ya en el mes de marzo debe presentarse otro proyecto de ley que está vinculado, está comprometido, que tiene que ver con el ingreso de independientes en el seguro social provisional. Y en el mes de abril comienzan algunos cambios ya vinculados al régimen de inversión de las fondos de pensiones, todo lo que tiene que ver con las comisiones indirectas. El régimen de inversiones del propio fondo empieza en el mes de junio y parte el nuevo sistema de cobranza, el sistema unificado de cobranza o centralizado de cobranza previsional, que tiene que ser previamente licitado y estructurado y que va a ser administrado en este caso en forma más permanente por la Tesorería General de la República. En el mes de agosto se inicia el concepto de rentabilidad protegida con la cotización para que va de parte de los empleadores con ese objeto, y en el mes de septiembre ya viene la segunda etapa de la PGU con el grupo de 75 más años. Empieza a tener vigencia la devolución de este bono de seguridad provisional para quienes se jubilen a partir de esa fecha, y se debe dictar el régimen de inversión de los fondos generacionales, todo lo que es la transferencia de multifondos a fondos generacionales. Y el 2027 ya entran en vigencia todos estos conceptos, entran en vigencia los fondos generacionales, las canteras de referencia o benchmark, entra en vigencia el sistema de información de pensiones, que tiene como base también el sistema de datos previsionales. En el mes de agosto se produce el plazo máximo, pero se produce el llamado a licitación de afiliados del 10% de los afiliados actuales. Y en septiembre tenemos el aumento de la PGU en su etapa tercera para que incluya la totalidad de los afiliados, es decir, todos los que tienen 65 años o más. En diciembre de ese año 2027 es el plazo máximo para poder adjudicar la primera licitación de cartera, y esos licitados tienen también a su vez un plazo adicional que vence en junio del 2028 para traspasarse producto de la licitación. Y finalmente, el último paso de esta reforma, en septiembre de 2028, tiene que ver con una revisión del sistema para definir el monto de la PGU. Acuérdense que había una análisis que tiene que hacer el Consejo Consultivo Provisional, tiene que hacerse probablemente un estudio actuarial, y en caso que se proponga un incremento, eso tiene que pasar también a aprobación por esta Cámara, por este Congreso. Dicho eso, le voy a dar la palabra al superintendente. Todo esto está afirmado por un entramado normativo que incluye una cantidad importante de normas, leyes, normas de carácter general, reglamentos. Muchos de ellos están en elaboración, otros, como digo, han sido emitidos algunos de ellos o están en consulta pública. Así que, si me permite, presidente. Adelante, superintendente, para que luego demos la palabra también a los parlamentarios que quieren intervenir. Superintendente. Sí. Gracias, buenas tardes por su intermedio, señor presidente. Saludo a los parlamentarios y parlamentarias presentes y a los asesores que están acá y a quienes nos escuchan. Tal como han señalado el ministro y el subsecretario, estamos ante una reforma muy desafiante que tiene aspectos muy complejos y en poco tiempo para implementarse. Los primeros 4 años desde que se publicó la ley el 26 de marzo son los años más intensos en lo que es la implementación de la reforma, si bien esto se va a extender por lo menos por 9 años y es posible que también sea hasta 11 años dependiendo de la situación, hasta que se complete el 7% de aumento de las cotizaciones de cargo de los empleadores. Entonces estamos abocados hoy día con múltiples frentes a abordar todas las regulaciones para implementar en forma exitosa esta ley y de esa manera se beneficia a los trabajadores, que es el objetivo final que esto persigue. De esa manera, y tal como fue señalado antes, entre otras cosas, hay que redactar 3 proyectos de cambio legal en un plazo de 1 año, reglamentos, decretos y alrededor de 50 normas que tiene que elaborar la Superintendencia de Pensiones para que esto se pueda implementar. Si vamos a la próxima lámina,
vamos a observar lo que es más urgente y después voy a concentrarme en lo que ya hemos hecho hasta ahora y cómo lo estamos haciendo, la metodología de trabajo. Por ahora, el seguro de lagunas es una de las primeras normas que entra en vigencia. El 1 de mayo entra en régimen el seguro de lagunas. Hoy día existe un seguro de lagunas que cubre como el 30% de las personas que reciben prestaciones por cesantía. Cada mes, como 400.000 personas reciben una prestación por cesantía. De esas 400.000 personas, solo un 30% tiene el beneficio del seguro de lagunas, que significa que la administradora de fondos de cesantía, con cargo al fondo de cesantía solidario, le paga las imposiciones en la administradora y reduce de esta forma las lagunas previsionales. Con esta nueva ley que fue aprobado en este Congreso, se universaliza el beneficio. Esa es la importancia de esto. O sea, el 100% de los trabajadores, los 400.000 trabajadores que reciben el seguro de cesantía, van a tener, con cargo al fondo de cesantía solidario, una cotización que va a ir directamente a sus cuentas, de tal manera que el trabajador no va a tener esas lagunas previsionales que tanto le perjudican al final en su pensión. Es un cambio importante que no se destaca muchas veces porque hay otras cosas que tienen más visibilidad, pero es bien importante este beneficio que ya va a entrar en vigencia muy pronto. Luego, el otro hito clave es la recaudación. La recaudación hoy día es efectuada por las administradoras de fondos de pensiones. Con la llegada de la cotización del empleador y la instauración del seguro social previsional, una parte de la recaudación la va a tener que hacer el Instituto de Previsión Social. Eso es lo que entra en vigencia en agosto y una parte, que es la parte que va a beneficiar a las mujeres por la expectativa de vida, y la otra parte va a ser completada en agosto del próximo año, donde también el seguro de invalidez y sobrevivencia va a ser traspasado al seguro social. Mientras tanto, hasta agosto del próximo año, hasta julio del próximo año, el seguro de invalidez y sobrevivencia sigue siendo recaudado por las administradoras de fondos de pensiones como está hoy día, de acuerdo a lo que señala la ley. También se está trabajando en todas las normas de beneficios, los nuevos beneficios que provienen del seguro social. Estos son dos beneficios claves, uno que es la compensación por expectativas de vida para que las mujeres que tienen el mismo saldo, se jubilan a la misma edad y tienen el mismo grupo familiar que un hombre, por el hecho de vivir más que un hombre, no tengan un desmedro en su pensión, que es lo que ocurre hoy día. Esa diferencia implica que a los 65 años, que es la edad legal, por ejemplo, para el hombre, una mujer, si se pensiona en iguales condiciones que un hombre, tiene un 11% menos de pensión. Lo que hace la ley es que se elimina esa brecha y eso va con cargo al seguro social, con cargo a la cotización del empleador. Se está entonces regulando cómo se va a hacer el cálculo y el pago de este beneficio, que no olvidemos, beneficia a las mujeres que ya están pensionadas y también a las que se van a pensionar en el futuro. Y está el beneficio por años cotizados, que premia justamente a las personas que a lo largo de su vida han efectuado cotizaciones, pero aún así sus pensiones son muy bajas, y este beneficio va dirigido principalmente a la clase media. Se habla siempre, por ejemplo, de un profesor que cotizó muchos años y que finalmente obtiene una tasa de reemplazo bajísima. Ese tipo de personas que son muchas otras profesiones, nombramos a los profesores porque son los más nombrados siempre en este caso, pero ocurre con los trabajadores de la salud y otras profesiones, van a poder tener este beneficio. Este también va a los pensionados actuales y a los futuros pensionados que cumplan con los requisitos que establece la ley. Todo eso está hoy día en proceso de elaboración. Hay un reglamento que está elaborando el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda, que viene a la Contraloría. Y para la constitución del administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, tal como dijo nuestro subsecretario, se están preparando las propuestas de los 5 consejeros que van a ser finalmente ratificados por el Senado. Ya la superintendencia ha emitido alguna regulación y están en preparación otros decretos y otros reglamentos. ¿Puedo pasar a la próxima? Otro proyecto muy importante que está en elaboración es aquel que traslada integralmente el seguro de invalidez y sobrevivencia al seguro social previsional. Esto tiene que ser presentado en el mes de junio a este Congreso para su tramitación, y lo que persigue es que este seguro, que es exclusivamente administrado hoy día por las administradoras de fondos de pensiones, sea administrado por el seguro social previsional.
las normas para aumentar la PGU que ya se señalaron están ya en parte emitidas, luego vamos a precisar más sobre esto. También se están elaborando todo lo que son las normas, aparte del reglamento para los beneficios, los nuevos beneficios, las normas para el IPS para que pueda asumir sus nuevos roles. Se está elaborando un nuevo sistema de cobranza que tiene dos componentes importantes. Uno, que se cambia la forma de calcular, de reajustar y aplicar intereses a las deudas previsionales, que hace que hoy día sea muy difícil de cancelar una vez que se entra en mora. Se racionaliza todo ese proceso. Algo de eso se discutió aquí en esta comisión con ocasión de la deuda de las pymes. Tomamos esa misma idea y esa es la que finalmente vio la luz ahí. Entonces es como un trabajo que se hizo acá y que continuó y se cristalizó en el Senado, pero partió acá eso. Se tomaron las ideas matrices de acá, que el trabajador nunca pierda, y en el peor de los casos queda igual que si se lo hubieran pagado a tiempo. Tienen la rentabilidad de sus multifondos o una tasa que se calcula que es la tasa aplicable a las deudas bancarias. Entonces el mayor de eso es el que se aplica. Y eso ya entra en vigencia en septiembre, pero el nuevo sistema único de cobranza previsional, que es un sistema bien potente porque va a acumular toda la cobranza en una sola entidad centralizada, tanto las cotizaciones de las administradoras de fondos de pensiones como de seguro social, está en proceso de elaboración. Después vamos a ver con más detalle en qué está. Y lo que yo creo que es el aspecto más complejo de la reforma tiene que ver con las inversiones. Hay dos dimensiones, una que es para el FAP, que es el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Le corresponde a la superintendencia proponer la regulación, que tiene que ser revisada por una entidad técnica, el Consejo Técnico de Inversiones, y por el Ministerio de Hacienda. Eso está hoy día en proceso. Se está elaborando también las normas para el bono de seguridad previsional. Recordemos que el 1,5% que va al Seguro Social Previsional es un préstamo con las cotizaciones del empleador, que le va a ser devuelto al trabajador cuando cumpla la edad legal de pensión o se jubile, lo que sea primero. Y para eso el FAP tiene que emitir un bono. Cada vez que el trabajador va a hacer una cotización, el FAP le va a pasar un bono. Y ese bono va a tener garantía del Estado y le va a ser devuelto al afiliado cuando se pensione. Entonces toda esa normativa está hoy día en preparación. Además, se están haciendo un ajuste a una serie de reglamentos del Consejo Técnico de Inversiones, de la Comisión de Usuarios, de la Comisión Técnica de Invalidez, reglamento para el sistema de información de la Subsecretaría de Previsión Social y varias normativas de la Superintendencia que más rato voy a señalar con más detalles. Si pasamos a la próxima lámina. La licitación de afiliados es otra de las normas claves que contempla la reforma y está en preparación por la Superintendencia. Ya el subsecretario se refirió a aquello, y también considera un consejo asesor de licitaciones integrado por 3 personas que tienen que ser nombradas en el plazo de un año y que tienen que asesorar a la superintendencia para el mejor diseño e implementación de la licitación de stock de afiliados, que pretende hacer más competitivo el sistema de pensiones y bajar los precios que hoy día pagan los afiliados. Los fondos generacionales y carteras de referencia y el régimen de inversión de los fondos de pensiones es el cambio más radical que hay hoy día, pues va a afectar a todos los fondos que tienen hoy día acumulados las AFP y los que vienen a futuro. Hoy día hay acumulados 190.000 millones de dólares en los fondos de pensiones. Se calcula 190.000 millones de dólares. Se calcula que en 30 años más van a haber acumulado por lo menos un 20-25% más de recursos. Se va a llegar a montos muy elevados, y todo eso va a ser regulado por este nuevo régimen de inversión. La ley señala que para dictar este nuevo régimen de inversión, la Superintendencia de Pensiones tiene que contratar una consultoría. Eso está en la ley. De tal manera que es un insumo fundamental para la elaboración de este régimen de inversión. Luego que esa consultoría es entregada a la superintendencia, la debe hacer pública y debe finalmente proponer un régimen de inversión al Consejo Técnico de Inversiones y al Ministerio de Hacienda, y eso se emite posteriormente para que ya entre en vigencia y se aplique en abril del año 2027. Entonces este es un aspecto bien complejo de la reforma. Y lo que decía el subsecretario, la metodología de suficiencia, cómo a futuro la PGU se va a reajustar. Ya no va a ser como hoy día, sino que el que es el Consejo Consultivo, el que cada 4 años va a hacer una
un estudio y en base a una metodología que tiene que dictar un decreto supremo del Ministerio de Hacienda y Trabajo, que va a considerar la línea de la pobreza, el costo de la vida, etcétera, etcétera. Finalmente, el Consejo Consultivo va a emitir un informe sobre si debe o no debe subirse la PGU. Jamás la puede bajar, solo la puede subir, y si la sube lo manda al Consejo Fiscal Asesor, que a su vez emite un informe sobre la viabilidad fiscal de esto y qué fuentes de financiamiento pueden haber. Todos estos informes vienen con copia a esta Cámara de Diputados, a esta comisión específicamente, a la Comisión de Hacienda y a sus pares del Senado. Luego el gobierno con esos informes tiene que tomar una decisión de si legisla o no para aumentar la PGU o queda tal como está. Luego, sí, ahí quieren nuestros... Sí. Pero, ¿va a exponer el señor Juan José? Si quiere... ¿No? Ya. Ya, perfecto. ¿Cuánto rato más o menos dispone para exponer? 10 minutos. Queda una parte del superintendente y una parte del director. Ya no, mejor vamos a proceder con las preguntas y ahí en virtud también de las consultas van agregando los antecedentes que les parezcan, digo, para que exista el diálogo. Así que ya, parlamentarios, hagamos una primera ronda, diputado Sandoni y diputado Ulloa, y diputado Undurraga, y de ahí damos la palabra y luego otra segunda ronda. Diputado Sandoni. Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad que es una tremenda reforma y la implementación, la verdad que ojalá salga todo lo mejor posible. Yo quiero hacer preguntas primero sobre los proyectos de ley que se van a enviar. Creo que era seguro invalidez, sobrevivencia y eso. Y lo primero que es la duda que tenemos mucho que en alguna de estas iniciativas legales va a tener la creación de una nueva AFP estatal. O sea, está considerada dentro de eso la primera como duda que me salta. Después quería preguntar sobre cuando el trabajador se encuentra con una incapacidad, con licencia, la cotización adicional del 6% de cargo del empleador sabemos que la va a pagar, y la superintendencia de ISAPRE y la CISAPRE ¿han calculado alguna vez cuánto va a significar más o menos aproximadamente esto que van a tener que pagar ellos? Si existe ese cálculo o algo aproximado. Y también tenía otra pregunta, pero creo que hay un tema que no es menor, que es ¿cuál es la naturaleza jurídica de la cotización del 8,5? O sea, si va a ser considerada como remuneración o no remuneración, porque eso como que cambia un poco el panorama. Me gustaría saber esa definición y después de eso igual ahí uno puede hacer preguntas de acuerdo a eso. ¿Cómo se va a considerar jurídicamente esa cotización adicional? Gracias. Perfecto, gracias, diputada Osando. Muy buena pregunta. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, saludar a ministro, subsecretario. Subsecretario, bienvenido. Mucha suerte, además. A los directores estamos, sin duda, un tremendo desafío la implementación de esta reforma, tal como lo decía el ministro, pero podemos estar tranquilos. Tanto el IPS y la superintendencia de pensiones están en manos de dos insignes ciudadanos de Chiloé, así que estamos muy tranquilos que esta reforma va a salir muy bien parada. Dos consultas, presidente, por su intermedio. Porque es de mucho y es muy lato conocimiento tantos aspectos que existen en la implementación. En primer lugar, vamos a tener un reporte permanente respecto de esto para ir viendo el tema de la implementación de la reforma, un tema. En segundo lugar, hay un tema que me preocupa, que es el tema de la cobranza. La cobranza de aquí para adelante va a ser solucionada a través de una nueva normativa, ¿cierto? Tal como señalaba el superintendente o el subsecretario. Pero a mí me preocupa el proyecto que estaba aquí, que discutimos en algún momento junto con el diputado Undurraga. Señalamos que no había incentivos para que el deudor PYME se pusiera al día, por cuanto el incentivo era prácticamente existente, producto de que el interés
formaba parte del patrimonio del trabajador y eso producía un desincentivo a por lo menos ponerse al día. Ahora, es muy importante ese tema porque, de acuerdo a lo señalado por el propio ministro, señala que la formalidad y uno de los índices de la informalidad está inclusive en empresas formales, donde hay mucho trabajo, es decir, con contrato, pero sin pago de cotización. Por tanto, también tiene un efecto en cómo esas empresas de alguna manera se colocan al día o nuevamente dejan de estar en mora para los efectos no solamente de la recaudación de cotización, sino también para los efectos del índice de informalidad en nuestro país, que siempre se discute mucho. Por tanto, una cosa es entonces la cobranza previsional de aquí para el futuro a través de esta reforma, pero ¿qué va a pasar con la cobranza que ya existe hoy día y cuáles son los incentivos que vamos a poner? Y en segundo lugar, como tema, ¿qué pasa con el tema de la licitación de cartera o de cuentas de afiliados? Que era una contraprestación mínima, ¿cierto?, de colocar competencia en la industria, de que de alguna manera llegó fruto del acuerdo, ¿cierto?, pero que ahora con sorpresa veo que está prácticamente para el 2027 como plazo máximo. Si bien está bien, aparece como plazo máximo, pero me parece que es muy relevante, en primer lugar, acelerar ese tranco, en el sentido de que prácticamente la única contraprestación que tiene la industria en esta materia. No podemos olvidar que en agosto me parece que va a ser el primer pago del primer 1% con cargo del empleador, algo histórico, agosto de ahora, o sea, en 3-4 meses más. Por tanto, también es importante que todos los actores se sientan de alguna manera legítimamente constreñidos a cumplir con esta ley más o menos en el mismo tiempo y forma. Es decir, que el empleador haga su esfuerzo, pero que la industria también se someta a algo mucho más rápido y urgente, que me parece que es muy importante por lo menos marcar el punto y que ojalá sea este gobierno el que por lo menos inicie este proceso y no lo dejemos para más adelante. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, diputado Ulloa. Diputado Undurraga, y luego le damos la palabra al ministro. Bueno, agradecer al ministro, a los subsecretarios, al superintendente y al director su presencia. Primero un comentario sobre los otros proyectos de ley, tanto en lo que tiene que ver con mutuales como en el pago previsional es posible encontrar un acuerdo en esta comisión, pero tiene que haber voluntad de hacerlo, ¿no? Entiendo que en mutuales el mismo subsecretario nos ha señalado que algo se ha avanzado, no sé si estará listo, no estará listo, ¿no? Pero en el pago de deuda previsional se presentó con bombo y platillo, y después se escondió debajo de la alfombra. Y eso no está bien, porque ahí hay una herramienta para poder resolver los problemas de deuda previsional que finalmente benefician a los trabajadores. O sea, va a poner ahí el foco, por supuesto, también a las empresas deudoras, pero fundamentalmente a los trabajadores. De ser también éxito en el proyecto Saracuna, yo creo que si se construye un acuerdo ahí sería sumamente importante, iría en la línea de las 40 horas, de lo que se ha hecho en sueldo mínimo con apoyo a las pymes. Invitaría a que eso estuviera en el lenguaje, que no solo sea sueldo mínimo, sino que todas las veces sea sueldo mínimo con apoyo a las pymes, así ha sido todas las veces. Entonces, evitarlo en el lenguaje puede hacer que después se olvide traerlo en el proyecto de ley, como pasó algunos de los años y tuvimos que pararlo para que se complementara. Pero con todo lo de Saracuna puede ser algo muy positivo. Voy a lo de la implementación de la reforma. Me imagino que lo tienen, lo eché menos en la exposición, un análisis de riesgo asociado a cada uno de los ítems. Riesgos operacionales, riesgos de coordinación y riesgos políticos también, de que haya resistencia a que se quiera o reinterpretaciones del acuerdo. Por ejemplo, el bono tabla. El bono tabla tiene un valor. Eso fue lo que se aprobó en el CIS, invalidez y sobrevivencia, tiene un valor. Entonces alguien podría estar pensando, no, pero si nos cuesta menos, no, tiene un valor. Entonces yo creo que es bueno, y si nos pueden compartir en su momento, si ya lo tienen o cuando lo tengan, un análisis de riesgo de la implementación. Como es tan complejo, eso también nos permite, orientado por ustedes, poner los ojos en aquellos lugares que tienen más riesgo. Riesgo operacional, no sé, riesgo económico, riesgo de coordinación y riesgo político también.
Dentro de ello, yo creo que hay que apurar el régimen de licitación de stock. No me entra que un gobierno que planteó una reforma que en materia de AFP era bien radical, en esta materia, que es lo único en que finalmente se logra mayor competencia de AFP, lo deje para el final lo deje para el último día permitido. No me entra, no calza el origen, lo que planteó el gobierno inicialmente, que al momento de implementar lo deje para el final. Se cumple con los plazos legales, por supuesto, pero como son estas cosas, al momento de cumplir el plazo legal, es posible que la autoridad de turno diga, mire, no alcanzamos, entonces lo posponga, y como hay resistencia en esto, ¿no? Entonces mi sugerencia es, en esa materia en particular, apurar en lo que queda del gobierno, dejarlo bastante avanzado, encaminado, ojalá con la primera licitación hecha, ¿no? Como planteamiento, ¿no? Y esto puede valer para otros de los temas también, por eso creo que es importante poder tener a la mano este análisis de riesgo que solicitaba. Eso por ahora, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Undurraga. Ya, son varias preguntas. Le damos la palabra al ministro. Mira, son muchas preguntas, ministro. Si podemos ser conciso y preciso, aquí tengo anotadas las preguntas para que las respuestas sean precisas y vayamos dando la palabra al resto de los parlamentarios. Nos queda 40 minutos de sesión. Adelante, ministro. Ahí sí. Antes de darle la palabra al subsecretario de los equipos, dos cuestiones que me parece relevante señalar. Nosotros como Ejecutivo vamos a hacer todos los esfuerzos porque los mayores componentes de la implementación de la reforma se realicen en este gobierno. Somos los principales interesados de que lo que la ley nos obliga y el acuerdo alcanzado se exprese en esa implementación de buena manera. Creo que ese ha sido el espíritu general de quienes concurrieron y concurrimos al acuerdo, pero efectivamente en las últimas semanas también hemos visto algunos intentos de relativizar ese acuerdo que creemos como Ejecutivo que no ayudan en un momento en que tenemos que estar enfocados en implementar la reforma y no estar respondiendo a cada preocupación que hoy día se señala, que es legítima plantearla, pero entendemos que eso no ayuda a avanzarlo. El subsecretario de Reyes, de hecho, durante estos días tuvo que contestar respecto a el peso de la experiencia que tienen instituciones como la Tesorería General de la República, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones, pero nuestro foco va a estar en la implementación de la reforma. En ese marco, al menos, en este proceso de implementación, que es nuestro foco y nuestra responsabilidad, lo que tenemos contemplado en ese marco son los 3 proyectos de ley que la reforma nos obliga. Eso es lo que nosotros estamos preparando, estamos trabajando y en eso nos vamos a enfocar. Y respecto a los otros proyectos como mutuales u otros proyectos que hemos estado discutiendo acá, por lo menos nosotros como Ejecutivo y particularmente como Ministerio, obviamente vamos a buscar alcanzar acuerdos, que esos acuerdos expresen las preocupaciones legítimas de parlamentarios y parlamentarias, pero que no desdibujen los objetivos originales de cada uno de ellos. Si hay espacio para eso, vamos a ponerlos como relevantes, prioritarios, darles las debidas urgencias. Particularmente a Sala Cuna en el Senado le vamos a dar urgencia porque es el debate que esperamos que protagonice la Comisión del Senado en los próximos meses, por lo tanto va a tener la urgencia necesaria para que sea ese proyecto protagonista en la sesión del Senado. Y respecto a los otros temas, me gustaría darle la palabra al subsecretario de Reyes y al superintendente o al director de IPS. Subsecretario, perdón. ¿Subsecretario? Sí. Ya, adelante. Sí, presidente, por su intermedio, bueno, claramente respecto a la consulta de ir dando cuenta del avance de esta implementación, nuestra disposición es venir cada vez que se nos requiera. Lo mismo hemos comprometido en el Senado. Como digo, hay un track bastante claro, hay hitos bien específicos de los cuales podemos ir dando cuenta. No sin pretender sacarme nada encima, pero también hay otro protagonista que no está presente, que es Hacienda, en lo que respecta a las responsabilidades de constituir este fondo autónomo, o más bien conocido como el Seguro Social, que creo que es importante también ir viendo ese avance que está ya iniciado. Mencionar también que desde el punto de vista nuestro de poder hacer la mayor cantidad posible, estamos avanzando primero en las normas específicas. Muchas de estas cosas requieren estudios
que están siendo ya empezando a licitarse y otros a efectuarse, y que permitan, entre otras cosas, poder avanzar en la licitación de cartera, en la cobranza y en las funciones que se han encargado las distintas instituciones vinculadas a la reforma previsional. Y en particular algunas consultas respecto a quién paga el 6% o quién, si esto es de naturaleza jurídica. Yo quería pasarle la palabra al superintendente. También nos acompaña el fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Mario Valderrama, quien va a aclarar específicamente estos aspectos más jurídicos de la materia. Ya, perfecto. Entonces avancemos sobre la pregunta de la diputada Sandón sobre la naturaleza jurídica del 8,5. Sí, tiene la naturaleza, hola, ¿cómo está? Bueno, tiene naturaleza jurídica de cotización, no forma parte del concepto de remuneración, por las características propias que tiene esta cotización en particular. Perfecto. Sí, sí. Superintendente, ¿usted había tomado la palabra? Si quiere complementar, sí. Tal vez sí. Sí, es que no sé si... Bueno, sobre el punto, diputado Sandón, para que cerremos ese punto. Que llevamos a la práctica, en el fondo, cuando hay una huelga, al final, ¿quién termina pagando eso de acuerdo a la consideración que si se considera cotización? Mire, yo creo que eso es podemos revisarlo con más detalle y enviarle una respuesta por escrito, porque efectivamente tiene amplios alcances como usted indica. Por eso es una opinión, digamos, que estamos dando aquí en términos preliminares. Pero sí, efectivamente, podríamos darle una revisión más profunda y contestarle por oficio. Entonces quedamos en ese acuerdo. Es una cotización, no es considerado remuneración, pero una respuesta por escrito de las implicancias que tuviese en la eventualidad de que exista el ejercicio del derecho a huelga. ¿Ya? Perfecto, ya. Quedamos entonces en ese acuerdo. Sí, y lo vamos a expresar mediante oficio para que esto sea formal. Ya, respecto de algunas preguntas que no están siendo, digamos, abordadas, solamente para hacer el resumen. Primero, ¿habrá o no habrá proyecto de nueva AFP estatal? Si tenemos la proyección respecto al pago de cotizaciones, cuáles van a ser los incentivos para la cobranza. Bueno, el tema de la licitación de cartera ya lo señaló el ministro, que va a ser intencionado todo para que sea dentro de este último año de gobierno. El proyecto de ley de mutuales están, entiendo, conversando. No se ha señalado acá una fecha cierta de cuándo ingrese ese proyecto de ley, pero esperemos que allí quizás pudiese ahí extenderse. Perdón, la indicación que estamos esperando, porque nosotros el día lunes ya cerramos las audiencias y estamos solamente esperando esa indicación para poner en votación en general el proyecto y avanzar en el debate en particular. Y respecto de los análisis de riesgos de la implementación, eso, digamos, queda todavía adelante, superintendencia. Presidente, por su intermedio, bueno, voy a ir de atrás para adelante. El análisis de riesgo lo tenemos, digamos, hemos hecho análisis, tenemos claridad cuáles son los riesgos operacionales y de coordinación, y también queremos tener claridad sobre los políticos. Podemos poner esto en un diagrama que podamos compartir. Vamos a hacer el esfuerzo en aquello. Respecto a los proyectos de ley que están, efectivamente, en el caso del tema de calificación de enfermedades profesionales, tenemos un avance. Pensábamos que hoy día se podía haber producido, pero no es el caso. Será a la vuelta de la distrital para solicitar la votación en general y abrir el plazo de indicaciones. Respecto de las cobranzas previsionales hacia atrás, tenemos que evaluar cuál es la recepción que podría tener, particularmente quiénes son los deudores de estas deudas, una aplicación similar a lo que está establecido en la reforma de pensiones, que sería obviamente el piso mínimo a ser pagado, es decir, con un reajuste y con un interés equivalente a si el trabajador hubiese recibido sus fondos en su cuenta de... Ahora, esto, si hay piso, está toda la voluntad para poder llegar a algún punto de arreglo. Y el pago de intereses tiene un reajuste, por supuesto, y se paga
el máximo interés entre un instrumento de mercado de largo plazo o la rentabilidad que hubiese devengado ese trabajador de acuerdo a su estructura de fondos. No se muere el máximo convencional en este tema. Ya, perfecto. Claro. Exacto. Y me parece que en el tema de FP estatal quedó contestado por la respuesta del ministro. Solamente nos vamos a abocar a los 3 proyectos de ley que encomienda la reforma previsional que deben presentarse en el primer año de su perfecto. aplicación. Y muchas gracias, superintendente. ¿Ver sobre el punto, diputada? No sobre eso. Ya, entonces vamos a dar la palabra a los quienes nos han intervenido. Cerremos, digamos, esta segunda tanda. No sé si hay algún otro parlamentario, aparte del diputado Lavey, que quiera hacer alguna intervención que no haya hablado. Ya, diputado Lavey, entonces, luego se responderá esa duda y vamos con la palabra de diputado Sandón. Gracias, presidente. Presidente, saludar al Ejecutivo, a todos los que están presentes acá en la sala. Presidente, a raíz de la primera parte de la presentación, entiendo que el Ejecutivo está entusiasmado con varios proyectos que les va a poner suma urgencia, según lo que estime conveniente. El tema del salario mínimo, porque salió en la prensa hace poco, que la CUT estaba pidiendo 725.000 pesos promedio, digamos, para el alza, y entiendo que se han sentado con la CUT a negociarlo, no sé en qué está. Sería bueno no enterarnos por la prensa en el futuro, sino más bien cómo considera el subsecretario, el ministro hoy día, por su intermedio, en qué va a quedar ese salario mínimo, porque hoy día usted ha visto que la economía y el mundo laboral no está pa' bollos, como se diría en un viejo refrán. Lo otro, la pregunta que la diputada Jimena Sandón, por su intermedio, presidente, que hizo con respecto al 8,5, creo que a lo menos me genera suspicacia o preocupación que no sepan, en base a que den un ejemplo, en quién recae, digamos, el pago en caso de una huelga. Creo que debiéramos tenerlo a lo menos clarito. Ustedes presentaron el proyecto, ustedes lo evaluaron, se discutió aquí harto tiempo, por ende me imagino que tiene que tener. Y lo otro, con respecto al tema de la licitación de stock, decirle al diputado Undurraga por su intermedio, que eso está por ley, la fecha no se puede mover. Por eso, pero no se puede mover en teoría. La fecha máxima no se puede mover, efectivamente. Pero que el Ejecutivo ahí lo diga. Porque si no, si me deja terminar el diputado Undurraga. Diputado a la vez, sí, no. Gracias. Bueno, y lo otro, presidente, es una sugerencia que le digo a usted como líder de la mesa, es que sugiero que todos los meses, o a principio de mes, ojalá a principio de mes, el Ejecutivo venga y dé estados de situación en cuanto a la instalación, porque la instalación no es menor, es un proyecto de envergadura que estamos todos interesados. Yo, más allá que seguir interrumpiendo estas presentaciones, yo creo que tenemos que dejar que explaya. Yo sugiero que la próxima sesión o haga una sesión especial solamente para seguir con este tema, porque creo que tiene demasiadas perillas como para empezar a hacerla a la rápida, porque son demasiados focos en los cuales tenemos que, a lo menos los parlamentarios que hemos estado interesados en esta discusión, a diferencia de otros que han digamos, no venido durante mucho tiempo, queremos ir viendo punto a punto, por lo menos tener la capacidad en algún momento de levantar o poner la tarjeta amarilla en caso de algún error. Gracias. Pues estamos hablando de los chilenos. A propósito de lo que señala el diputado Lavey, inmediatamente diputado Undurraga, a propósito de lo que señala el diputado Lavey, creo que sería pertinente que cada mes citemos también a las autoridades presentes para dar cuenta de la implementación, solamente ojalá sea en sesión especial, no en sesión ordinaria, para que no, dispongamos del tiempo de otros proyectos de ley. ¿Hay acuerdo? Ministro. Perdón, diputado Undurraga. Sí. Sí, luego ministro. Solo una clarificación al señor secretario. Si nos puede interpretar que cuando se dice plazo máximo, quiere decir que puede ser antes del plazo máximo. Así es. Señor secretario, por favor. Pero el secretario va a aclarar el tenor de la ley. No cabe duda alguna de lo expresado por el señor Undurraga. Un plazo máximo señala el plazo final. Fatal. Nada impide que la obligación se cumpla antes del plazo fatal. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Ya, cerramos ese punto. Ministro, adelante. Sí, dos cuestiones. La primera, respecto a la presentación como ministerio y rendir cuentas aquí en la comisión. No tenemos ningún problema, se puede fijar algún calendario
quizá a nuestro juicio podría ser más razonable asociado a ciertos hitos que permitan quizás condensar información. En algunos casos puede ser con más regularidad, en otros momentos puede ser más espaciado. No tenemos problemas con lo de mensual, pero creemos que lo relevante es que los hitos más significativos puedan ser presentados y rendir cuenta, entendiendo que también tenemos otra agenda legislativa aquí en la comisión y en ese sentido súper disponibles, pero por lo menos nuestra sugerencia es que se concentren algunos hitos que podamos presentar y quizás presentar un calendario de esos para que la comisión también tenga a bien al respecto. Y sobre específicamente lo que preguntó la diputada Sandón, en ese sentido queremos ser bien precisos, porque una vez que los organismos técnicos del Ministerio, como en este caso pueden ser la Superintendencia o la Dirección del Trabajo, se pronuncian, tiene efectos. Y por lo tanto nos parece que lo razonable ante una heterogeneidad de casos que podrían ocurrir es que revisemos la pregunta en específico, porque una vez que nos pronunciemos eso tiene efectos e implicancias y son organismos que tienen mandato legal al momento que se pronuncian. De ahí que el fiscal haya sido precavido en revisar un informe más que dar una respuesta en este momento al respecto. Pero eso no tiene que ver con que no hayamos considerado los efectos asociados a la ley, sino que más bien es una pregunta puntual y al tener efectos legales nos parece que lo razonable es hacer la revisión jurídica y darle la respuesta a esta comisión. Perfecto. Y respecto del alza del sueldo mínimo, eso consultaba al diputado Alavés y luego le damos la palabra a la diputada Sandón. Dos cuestiones al respecto. La primera es que efectivamente nosotros en parte de los acuerdos que establece el gobierno con la CUT se establecen una serie de temas además del reajuste del salario mínimo. Uno de ellos fue al alero del observatorio, o sea, al alero del Consejo Superior Laboral, fue la creación de un observatorio de costo de la vida, que ha hecho un trabajo regular, donde ha participado tanto la CUT como la CPC y también representantes de las pymes, donde se busca tener un parámetro de suficiencia económica de una familia a partir de tanto ingresos monetarios provenientes del trabajo como también de otros ingresos relacionados a subvenciones del Estado, beneficios, dependiendo cuántas personas participan económicamente en el hogar, entre otras. Y ese proceso a nosotros nos pareció importante darlo porque implica en el mediano plazo tener algún tipo de criterio técnico a partir del cual uno puede dar estos debates y no solamente a partir de voluntades o guarismos que se establecen en un programa o en un gobierno de turno. Primero, y por lo tanto, es a propósito de esa discusión que los integrantes del Consejo Superior Laboral, que tienen autonomía para plantear lo que ellos estimen, han planteado esa idea que al menos ha sido conocida en la opinión pública. Dicho eso, primero, al menos en términos formales al Ejecutivo todavía no se ha hecho una presentación de guarismos en la mesa de negociación. Por lo tanto, a mí como ministro lo que me respecta es referirme en el momento en que conozcamos esa presentación y no lo que se ha planteado en la prensa. Y segundo, es que evidentemente como gobierno tenemos una preocupación y creo que el día de ayer el presidente junto a distintos ministros, consejeros, especialistas, ex autoridades, tenemos una suma preocupación por la situación económica, sobre la situación de la guerra arancelaria y por lo tanto son factores que evidentemente tendremos que considerar en el debate de este año 2025. Así que en ese sentido en que vamos a enmarcar la conversación con independencia de las legítimas aspiraciones y demandas que tiene el mundo sindical y que son ellos los que la han planteado y que eventualmente tendrán que dar cuenta de cómo piensan avanzar en ese derrotero. Así que en ese sentido no vemos ninguna contradicción entre el trabajo que hemos dado en el Consejo Superior Laboral y las consideraciones que el Ejecutivo tiene que tener todos los años al momento en que se discute el reajuste del salario mínimo. Perfecto, gracias ministro. Diputado Sandonis, luego tomo la palabra. Sí, sobre el último tema, por lo que yo entendía, como que el salario mínimo es diferente al salario vital, que en el fondo que pretende como una familia de 4 personas. Yo creo que el problema está cuando uno revisa las cifras del INE y la de Desarrollo Social, o sea, el Registro Social de Hogares, no conversan. O sea, según el INE, el 24-25% son casas que tienen solo una persona. Si uno va al Registro Social de Hogares, es mucho más grande la cifra. Recordemos que mucha gente, lamentablemente, terminó falseando su información justamente para recibir beneficios. O sea, yo de verdad que creo que ahí hay un tremendo, el gobierno que sea, de que tengamos un Registro Social de Hogares que sea real, porque si no, uno no puede hacer políticas públicas reales. O sea, yo creo que si uno empieza a mirar el INE y la información que tenemos en el Registro Social de Hogares, nos va a encontrar, es difícil encontrar
familias de 4. Porque todos curiosamente se separaron para recibir los diferentes beneficios. O sea, ahí hay una tremenda tarea para poder llegar a eso. Ahora, volviendo al tema de las pensiones, de la reforma, lo que nos convoca hoy día, yo tengo una pregunta sobre el decreto del 3.500, ¿no? Porque hay un tema con la inversión de la AFP que pasa al 10%, ¿ya? Entonces, si la AFP se pasa la inversión, en esto, estamos hablando de lo que ¿cómo se llama? Estos fantasmas, las comisiones fantasmas, que hoy día creo que ahora que son las indirectas, ¿no es cierto? Cuando una AFP se pasa a un 12%, ¿va a pagar la comisión extra sobre el 12 o sobre esa diferencia de lo que se pase? Porque en el fondo el límite está en el 10%. Y si existe esta regla que no puede pasarse el 10%, ¿se ha calculado de alguna forma que esto va a inhibir probablemente tal vez invertir en otros lugares o en otros instrumentos donde se pase del 10%? No sé si se ha hecho ese cálculo, a ver cuál es el impacto de eso. Y mi pregunta es si se va a pagar sobre el extra, sobre el delta, o sobre el caso, por ejemplo, si se pasa un 2% sobre el 12%, porque sabemos que hasta el 10 el permiso que tiene. Entonces, no sé si queda clara la pregunta, pero creo que hay un punto importante del decreto 3.500 que también me gustaría, si lo podemos llevar como a la práctica, a ver cómo se va a resolver eso. ¿Qué es lo que se va a pagar? El delta entre el 10 y el 12, en ese 2%, y cómo impacta en la AFP en el fondo en los instrumentos donde va a invertir, donde se requiera más del 10%. Gracias, diputada. Yo tengo dos consultas que no tienen que ver con la implementación de la reforma de pensiones, que creo que interpretar también al diputado Sauer, vamos en esto. ¿Cuál va a ser la propuesta, digamos, en materia de modificación del sistema de bono a propósito de la informalidad? El diputado señalaba que el 60% de las mujeres hoy está digamos, en la informalidad. Es un problema que tenemos estructural. ¿Cuál sería finalmente la propuesta para que esta comisión recoja esas inquietudes y pueda darle una tramitación legislativa? Eso es un primer elemento. Y el segundo elemento, a propósito también de los compromisos de gobierno, si existirá alguna reforma al sistema de negociación colectiva que considere el multinivel o la negociación ramal, y cuándo estaría más o menos esa propuesta para nosotros también planificar, digamos, en tiempo y espacio en esta comisión el trabajo legislativo. Ya, cerramos con esas dos consultas. No sé si alguien más tiene alguna consulta para cerrar la presentación. Y ya, entonces, ahí cerramos la exposición. Ministro, usted tiene la palabra. ¿O quién usted estime pertinente? Si parece, primero la del 3.500 y después yo cierro con la agenda más general. Perfecto. Adelante, superintendente. Gracias. La regulación de comisiones indirectas tiene varias dimensiones y tiene que estar todo regulado en abril del año 2026. Hay una primera parte que son prohibiciones y otra parte que son topes máximos. Las prohibiciones tienen relación con que las comisiones indirectas que hoy día se pagan sobre activos que se transan en bolsa, fundamentalmente activos líquidos, por ejemplo acciones del IPSA que están transándose en bolsa o bonos del Tesorería o del Banco Central. Si hoy día se compran en forma indirecta, esas comisiones se pueden cargar a los vehículos de inversión, a un fondo mutuo o un fondo de inversión. A contar de abril del próximo año, eso queda prohibido. Si la administradora de fondos de pensiones invierte, no está prohibido que lo haga. Si invierte en un fondo mutuo y el fondo mutuo abajo tiene puras acciones del IPSA o tiene bonos del Banco Central o Tesorería, lo puede hacer, pero tiene que pagarlo con cargo es un gasto del FP, ya no puede ser transferido. La lógica detrás de eso es que eso lo debiera hacer directamente la FP con su mesa de dinero. Entonces, es muy fácil comprar una acción en el IPSA, entonces no tiene sentido pagarle una comisión al FP y que la FP además le pague a un tercero por eso. Esto quedó prohibido en la ley y entra en vigencia en abril del año 2026. Se exceptúan de esas prohibiciones activos alternativos, como por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, inmobiliario, que ya es distinto porque
invertir en un proyecto inmobiliario, en una carretera, en un puerto, requiere una especialización. Entonces ahí sí que se justifica pagar una comisión. Y esas van a estar con un tope. Y luego hay otra categoría que son las empresas pequeñas y medianas. En las empresas pequeñas y medianas, que no se transan todas necesariamente en la bolsa, o bien que si se transan requieren de un análisis más especial porque son muy pequeñas esas acciones. Por ejemplo, hay acciones de empresas muy chicas que se están empezando a transar en la bolsa o que hay un esfuerzo por transarla. Requiere un análisis bien específico para meterse ahí. Entonces ahí se puede justificar que haya un fondo especialista en análisis de empresas chicas. Y eso ayuda también a las pymes, pero el objetivo nuestro no es más que nada es que el afiliado invierta bien su dinero. Pero ahí sí se va a permitir invertir a través de un tercero. Acciones son empresas pequeñas o medianas, ya sea bonos o acciones, pero también con un tope. Eso todo empieza a regir en abril. Esos topes los tiene que fijar el régimen de inversión, donde interviene la superintendencia, el Consejo Técnico de Inversiones, que tiene 5 expertos que también cambian su composición ahora, y finalmente el Ministerio de Hacienda lo visa. Ese es el contexto. Ahora, lo otro es el tope global. El tope global. Ahora hay un tope global donde van a entrar todo lo que sí está permitido, como por ejemplo estas pequeñas empresas, etcétera, la inversión en el extranjero. Eso se va a seguir permitiendo como hoy, pero se le va a poner un tope. Y ese tope rige para todo el total de la inversión de la AFP, no para el delta, para el total. Pero se dicta la norma en abril y la ley dice que entra en vigencia en noviembre del 2026. O sea, hay un periodo desde fines de abril, como todo, máximo para emitirlo, hasta noviembre en que entra en vigencia, donde los administradores pueden ajustar su portafolio si es que se requiere. Pero si se pasan del tope, el exceso lo tiene que pagar la AFP. Así quedó la ley, pero no es sobre el delta, sino que es el total de la inversión. Una cosa que quería... Sí, perdón. Diputado, el micrófono. Si es sobre el punto... Sobre el punto, ¿entra en noviembre o entra 6 meses después que esté reglamentado? Entra en noviembre. Ok, por lo tanto no hay ningún apuro de hacerlo antes. Ya, perfecto. Una cosa, si me permite, señor presidente, solo quería decir algo que creo que es importante por dar la complejidad y lo que dijo el diputado Undurraga de los riesgos que hay involucrados. Todo este trabajo que se está haciendo, aparte de las coordinaciones que mostró nuestro ministro y nuestro subsecretario, se está haciendo con colaboración de todas las entidades que participan. Nosotros nos hemos reunido al menos con 15 clases de entidades distintas. Nos hemos juntado, por ejemplo, con el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, PREI-RED, las administradoras de fondos de pensiones, que las estoy nombrando como una sola, pero son 7, la administradora de fondos de cesantía, el Instituto de Previsión Social, la Tesorería General de la República, Capredena, Dibreca, y así sucesivamente, el Depósito Central de Valores, una serie de entidades, de tal manera que les mostramos primero los modelos que estamos desarrollando, el modelo de recaudación, el modelo de beneficio, el modelo de cobranza. Recibimos comentarios, se ejercita a los gerentes de operaciones, a los gerentes de inversiones, se incorporan sus observaciones, se les pasan las presentaciones, se vuelve a trabajar con ellos en conjunto y luego esto se presenta a este comité de su secretario mencionó hoy a los ministros, y de ahí recién se emite la norma, de tal manera que la norma cuando sale a consulta pública ha pasado por un proceso bien intenso de escrutinio y de captura de las capacidades instaladas que hay hoy día, porque si no esto no se podría hacer, y para bajar los riesgos, como dice el diputado Undurraga, es necesario hacerlo así, y así se ha hecho, ¿no? Son decenas y decenas de reuniones que hemos tenido. Perfecto, muchas gracias, ministro. Bien, respecto al el proyecto Subsidio al Empleo, es un proyecto, vuelvo a repetir, que busca poner el foco en formalizar a personas que se encuentran hoy día en la informalidad, pero que trabajan en algún sector formal, o bien para que ingresen más personas al mercado laboral en condiciones de empleo formal. Son los dos focos que va a tener este proyecto. Son 4 grupos prioritarios, y yo diría en este orden: mujeres, personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad, en un régimen flexible, y que además es un modelo que hemos ido ya ensayando en las distintas emergencias y que ha tenido buenos resultados en incendios, en inundaciones, en la situación de Huachipato,
En general es un subsidio que ha sido muy valorado, que además va a tener un foco pro pyme, porque si bien no va a tener restricciones por tamaño de empresa, sí va a haber un máximo de subsidios a los que pueda acceder una empresa personalmente, 200 subsidios máximo por empresa. Por lo tanto, eso también va a poner un foco en que sean fundamentalmente las empresas de menor tamaño, que como vimos en las estadísticas son las que tienen una situación de informalidad mayor, las que se van a encontrar beneficiadas. De momento, para que se hagan una idea, el Estado gasta alrededor de 190.000 millones de pesos anuales en subsidios laborales y hoy día se muestran altamente ineficaces. Y por lo tanto estamos haciendo una reforma a partir de políticas públicas que ya existen, a partir de una evaluación de estas, y las estamos reformulando para hacer de esos mismos recursos un uso más eficiente que podría tener hasta un máximo de alrededor de 700.000 beneficiarios y por lo tanto tener un impacto muy significativo en la desocupación, en la informalidad o en la mayor participación. Este es un proyecto que esperamos ingresar en la Cámara durante el mes de mayo y va a ser un proyecto que probablemente también nos va a ocupar porque es un proyecto que modifica varias leyes y de seguro también va a requerir la mirada de distintos expertos, actores de la sociedad, entre otras. Y respecto al proyecto de negociación multinivel, yo hice la presentación de los proyectos de ley que esperamos ingresar durante el año 2025 en la agenda legislativa. Hemos priorizado, por lo menos en esta primera etapa, en el caso del Senado, avanzar en sala cuna, en el caso de la Cámara de Subsidios Laborales, pero esperamos que ese proyecto también se presente durante el 2025, más probablemente durante este segundo semestre del 2025. Perfecto. Bueno, gracias, ministro. Creo que se han dado respuesta a todas las consultas. Solamente para ir cerrando algunos compromisos. Respuesta sobre la naturaleza jurídica del 8,5 y sus implicancias en materia de ejercicio del derecho a huelga. Análisis de riesgos de la implementación, también el diagrama que se va a compartir con la comisión. Respecto de la indicación pendiente sobre mutuales a vuelta de la distrital, la urgencia que le van a colocar al proyecto de Sala Cuna para Chile, durante mayo ingresar el proyecto de ley del subsidio al empleo y sería interesante que ustedes, ministro, usted nos pueda proponer un calendario para venir a dar cuenta de la implementación de la reforma de pensiones. Me parece que es prudente que se haga por hito, no solamente por mes, digamos, para que exista algún tipo de contenido que podamos debatir. Perfecto, entonces la próxima sesión presentamos allí el calendario que nos plantea el ministro. Y el ingreso de los 3 proyectos de ley que la reforma nos obliga. Bueno, para ir cerrando, quisiera darle la palabra también al señor Pablo Chacón, que es subsecretario del Trabajo también, que hace muy poquito fue nombrado. Estamos a su disposición, subsecretario, así que adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Está prendido? Sí, está bien. Ya, está abierto. Bueno, saludar primero que todo a las diputadas, los diputados, toda nuestra colaboración para poder hacer avanzar la agenda legislativa. Solamente quería comentar, a propósito de que llevo una tarde y ahora como en el cargo. Anteriormente me tocó estar en el Ministerio del Trabajo, por lo tanto estamos compenetrados con lo que el Ministerio ha hecho. Solamente quiero refrendar algunas palabras que ha dicho el ministro con respecto a la importancia que ha tenido el Ministerio a propósito del fortalecimiento que ha tenido en su institucionalidad. Durante el mandato de la ministra y del actual ministro y de anterior subsecretario se crearon 2 divisiones en el Ministerio, en la Subsecretaría del Trabajo, la División de Políticas de Empleo y la División de Diálogo Social. Y esto es muy importante porque sin diálogo social hacer avanzar la agenda legislativa es mucho más complejo y difícil. Es decir, hay un trabajo previo que ustedes de alguna u otra manera conocen y que es muy importante fortalecer. La institucionalidad del Consejo Superior Laboral también es importante en ese sentido y este ministerio le ha dado mucha importancia. El ministro, la ministra han estado sentados durante estos 3 años en las sesiones con la CPC y la CUT. Y ahí es donde se han podido, en el fondo, fraguar y moldear los acuerdos que han precedido las iniciativas legales que se han aprobado. Por lo tanto, para lo que queda de la agenda legislativa, a propósito de lo que plantea el ministro con respecto a los rediseños de subsidios
y a los proyectos que quedan en carpeta, presidente, va a ser muy importante seguir manteniendo este espíritu y esta métrica de diálogo social, la que va a poder hacer que avancemos de alguna manera de mejor forma que si no estuviese. Así que toda nuestra colaboración para seguir en esa senda. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Pablo. Por último, muy brevemente, diputado, la veo porque estamos sobre la hora. Sí, presidente, solamente porque queda una parte importante de la presentación que no se logró. Por ende, me gustaría que recabara el acuerdo o usted, bajo sus facultades, podamos la próxima sesión partir con el director del IPS, que creo que es tremendamente relevante, digamos, el rol que va a jugar en esta implementación. Muchas gracias, presidente. Ningún problema, lo vamos a convocar. ¿Están de acuerdo la DC Republicanos? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.